A continuación, se presentarán tres herramientas fundamentales para desarrollar la comprensión lectora. La primera de ellas es la anticipación. Esta se realiza siempre antes de comenzar una lectura. Después de leer el título, vamos a utilizar la anticipación. La anticipación es la información previa que posee el lector al momento de leer un texto y utilizarla para comprender o dar sentido a la lectura. Esta habilidad se divide en tres aspectos: la predicción, la observación y la anticipación. Estas de aquí son muy parecidas, pero tienen sus detalles. La predicción es la capacidad no específica de la lectura de predecir o suponer lo que va a ocurrir, cómo será un texto, cómo continuará o puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales. La predicción me quedaría con suponer lo que ocurrirá. Después de leer de leer el título, vamos a pensar en lo que puede tratar. La observación es la técnica de fijarse e interpretar los aspectos no verbales del texto, por ejemplo, el tipo de letra, los títulos, las fotos, esquemas, la presentación, etc., antes de leer. Aquí es que no nos vamos a fijar en el contenido, sino que vamos a ver los tipos de letras que maneja, qué títulos, las fotos que tiene ese libro, para darnos una idea general. Es casi como una lectura rápida. La anticipación es la capacidad de activar los conocimientos previos que se tienen sobre un tema y ponerlos al servicio de la lectura para construir el significado del texto. Aquí, ¿qué es lo que pasa con esto? Los conocimientos previos son esos aprendizajes que sabemos de algo. En este caso, si vamos a hablar sobre el espacio, los conocimientos previos, antes de leer el título del espacio, nos van a indicar que a lo mejor en esa lectura puede haber sobre los planetas, puede haber escrito sobre las estrellas, sobre la galaxia, y esos son nuestros conocimientos previos. Bien, pasamos a la inferencia. Aquí la podemos utilizar durante la lectura y después de la lectura. La inferencia es el medio poderoso por el cual las personas complementan la información disponible, utilizando su conocimiento que ya poseen. Los lectores utilizan estrategias de inferencia para saber lo que no está explícito en el texto. La palabra explícito es que está escrito. No explícito quiere decir que no está escrito, pero con lo que leímos lo podemos inferir. La inferencia se utiliza en palabras o en párrafos leídos. En el ejemplo de las palabras, por ejemplo, al momento de leer, siempre estaban en un parloteo. Al momento de jugar a las damas chinas, podemos inferir que la palabra parloteo significa platicar o charlar entre las personas. También podemos inferir palabras, por ejemplo, cuando vemos la palabra engordar, podemos suponer que se refiere a alguien que se está haciendo más gordo. O la palabra blanquecino, podemos inferir que viene de un color blanco. La inferencia en los párrafos leídos. Por ejemplo, en la lectura de un partido inesperado, donde leían que Ted y Larry iban a jugar una final de béisbol, pero que siempre Larry en el último momento no la podía jugar, ustedes infirieron en esa ocasión que Ted y Larry se habían caído al hoyo, porque con la información leída anteriormente se esperaba ese resultado. Entonces ustedes infirieron este final, ¿vale? Leer entre líneas. Leer entre líneas es
Un último nivel de información del texto está constituido por todo aquello que no se formula explícitamente, sino que queda parcialmente escondido, sobreentendido, supuesto, premeditadamente ambiguo, o que depende del tono o estilo de la prosa, de la intención del escritor y de la interpretación del lector. Por ejemplo, inferir información del lector, identificar a quién se dirige el texto, detectar tendencias ideológicas, o sea, los pensamientos del autor, captar los sentidos figurados, los simbolismos, las metáforas, las alegorías, etc. ¿Sale? Esto es, leer entre líneas es preguntarnos por el autor, el por qué escribió ese libro, ese cuento, por qué piensa de esa forma, a quién se dirige el texto, si a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, etc.